Puestos de pie, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a abrirla en la epístola a Tito, capítulo 1, Tito, capítulo 1, versículos 5 al 16, lo vamos a leer alternadamente, primero las mujeres y luego el versículo que sigue los hombres y en el último nos juntamos todos juntos. Reina Valera, por favor. ¿Empezamos las mujeres? Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses la deficiencia y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio ni iracundo, no dado al vino ni pendenciero, no codicioso de ganancias o deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con enseñanza y convencer los que te dicen. porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, porque trastornan cosas enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelo para que sean sabios en fe. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta la mente y su conciencia están corrompidas. ¿Todos juntos? Dicen conocer a Dios, pero con los hechos los niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pueden sentarse. Le doy lugar a mi hermano que trae la palabra. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Pues esta tarde vamos a estar meditando en este pasaje que acabamos de leer y pues a mi sermón lo titulé, a ver si se ve, ¿qué es lo que te define? Es una pregunta. ¿Qué es lo que te define? ¿Alguna vez les han hecho esta pregunta? ¿O se han hecho esta pregunta? ¿Qué es lo que te define? Y antes de pues empezar, hermanos, voy a tratar de hacerlo rápido porque pues ya casi se acaba el semestre y estoy nervioso, pero bueno. ¿Me ayudan a leer la primera frase que está ahí? Dice, como lecciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Quién la dijo? ¿Se acuerdan? Oaxaqueños. Ok, esta frase fue enunciada el 15 de julio de 1865 en su manifiesto expedido poco después de entrar triunfante en la Ciudad de México. ¿Y cómo creen que se definía Benito Juárez? ¿Como una persona respetuosa o no? Pues para haber hecho esta frase a lo mejor sí, ¿no? Bueno, la siguiente, ¿qué dice? Bueno, ahí está, es el... Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿La han escuchado? La mayoría en las películas del Hombre Araña, ¿no? Que el tío Ben le dice a Peter antes de que empiece su cruzada de superhéroe, pero en realidad la dijo un presidente de los Estados Unidos. Su nombre es Franklin D. Roosevelt y la dijo un 11 de abril, un día como hoy. 11 de abril, pero de 1945, cuando se dirigió al pueblo americano con un discurso que quedaría en la historia por tratarse de su último mensaje a la ciudadanía antes de morir 2 días después. Contenía la frase en inglés, aquí está, pero no sé pronunciarla, Let Power, y los que sepan inglés. Es esta, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, la dijo este hombre, presidente de los Estados Unidos, ahí está.
Y pues esta frase lo identificó porque después de que él dijo este discurso, a los 2 días se murió. Y pues ellos estaban en guerra y había un momento de tensión en el país, entonces fue recordado siempre por esta frase. Y bueno, antes de decirles el personaje de esta frase, solamente quiero que la escuchen y a ver si saben a quién quiero que recuerden. Así va: no le busques chinche a la gallina. Vicente. Háblale bonito, cierra la boca y para las orejas, no mires tanto, no te castigues, amiguis, antes me hablabas. Aunque no definimos o dije el nombre de la persona, con estas frases, luego supimos que era Vicente Burgos Rosales, se apellida. Las frases nos pueden definir, las frases de las personas o las frases que decimos nosotros nos definen. A lo mejor definen nuestro carácter, a lo mejor definen nuestro modo de tratar a las personas, definen mucho de nosotros y nos ayudan también a ser mejores. Hay otra frase pues con la que se identificaba automáticamente a toda una isla entera, a una isla de Creta, que es donde este hermano Tito, es donde estaba pues ministrando, y la frase pues identifica perfectamente a los habitantes, porque dice así, ¿me ayudan a leerla? Todos los cretenses son mentirosos, animales, crueles y glotones perezosos. La dijo un cretense, un griego, Epiménides, y pues está medio fuerte esta frase. ¿Quién quiere que le diga así, algo así? ¿Nadie? Pero porque les voy a platicar un poquito del contexto de la cultura de la isla de Creta y por qué alguien dijo esto de los habitantes de Creta. Escuchen, estas personas eran infames por su traición y avaricia. Una de las palabras griegas para mentiroso era cretizo, ser creyente. Entonces, si a ti te querían decir mentiroso, te decían eres un cretizo, que era un hombre que vivía en Creta. Las ciudades de la isla eran conocidas por ser inseguras, plagadas por violencia y corrupción sexual, casi como en México. Las ciudades de la isla, la mayoría de los hombres de la isla habían servido como soldados mercenarios, y pues la isla tenía puertos estratégicos para que el evangelio pueda ir a otras comunidades por el mar Mediterráneo. Entonces Pablo ve esto y dice, es un buen lugar para que en la isla de Creta haya una red de iglesias. Pero la Biblia nos dice que en algún momento llegaron líderes que enseñaban otro evangelio, otra manera de vivir el evangelio. Y pues estos líderes eran como los cretenses, eran corruptos, se decían ser cristianos, pero estaban pues arruinando a las iglesias. Y pues ellos habían mezclado sus ideas de Jesús con su dios principal, que era Zeus, griego. Y ellos decían que Zeus había nacido en su isla, y ellos se sentían muy orgullosos porque su dios principal había nacido en esa isla. Y pues el carácter de Zeus era que era mentiroso, que mentía con las mujeres y siempre se salía con la suya. Entonces los cretenses, pues aparte de que alababan a este dios, querían ser como él. Y luego los líderes de las iglesias también querían ser como él, y eso estaban enseñando a los hermanos en la iglesia en las iglesias que llegó Tito. Por eso en el versículo 5, Pablo le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente, porque había entrado, aparte de la cultura que era así en la isla de Creta, los líderes estaban enseñando pues mal el evangelio. Y para Pablo lo que le importaba era que los líderes de la iglesia reflejaran en su conducta a un Dios que es fiel y verdadero, contrario a Zeus. Zeus mentía. El Dios que nos enseñó Jesucristo es un Dios fiel y verdadero. Y Pablo piensa en cómo es que los líderes y la iglesia puedan mantenerse ante esta cultura, ante estos líderes, y le da una serie de tareas a Tito,
y le dice que haga un equipo de líderes, que aquí los nombra como obispos o ancianos. Y pues aquí todos somos líderes, pastores, misioneros, educadores. Por eso en esta carta del apóstol Pablo a Tito encontramos 4 cualidades que definen a un líder de Dios, o que deberían definir a un líder de Dios. Híjole, la primera es ser un líder íntegro. Un líder íntegro. Esta palabra significa que pues es completo. Hay una coherencia entre lo que dice, lo que piensa y lo que hace. Entonces para Pablo es necesario de que los líderes de las iglesias cristianos sean íntegros. Y en el versículo 7, ahí si me siguen por su vista, dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Antes de decirle todo lo que necesita tener, o qué características, o qué cualidades necesitan definir a un líder, les dice, como administrador de Dios. Esta palabra administrador es como un mayordomo, que cuida la casa, la familia, la parentela, pero ahora Pablo la atribuye a la obra de Dios. Le dice, es necesario que los líderes de las iglesias de Creta sean mayordomos porque ellos están sirviendo a Dios, entonces ellos están encargados en la obra de Dios. Y por eso, porque ellos están encargados para la obra de Dios, necesitan ser, versículo 7 dice, irreprensible. Es necesario que el obispo sea irreprensible, y esta palabra es un sinónimo, puede ser intachable, irreprensible, que no le tienen que andar reprochando nada. Eso quiere decir que si alguien tiene una acusación para alguien, esa persona, su conducta es de una forma que aunque lo acusen, él va a salir librado porque yo me conduzco como siendo irreprensible. Entonces, implica que la inexistencia de cualquier tipo de cargos o acusación en contra de una persona. Entonces, un líder íntegro es un líder que es irreprensible. Entonces, eso quiere decir que cuando estamos en la beca, a punto de empezar la beca, y en el reloj dice son las 7:45, y entonces, como son las 7:45 en mi reloj, yo voy a anotar 7:45, porque empecé la beca a las 7:45. Y si alguien me dice, oye, ¿no empezaste la beca a las 7? No, yo lo puse y mira, aquí está el reloj, aquí está mi firma y lo que sea, porque no tienen pruebas, no hay argumentos para que esa persona pueda catalogarse como que ha fallado, o que está mintiendo, o que eso. Entonces, los líderes de la iglesia de Creta deben de ser así, no se les debe de reprochar nada. También en el versículo 8 dice, sin hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo. Una de las formas en las que los líderes de la iglesia iban a demostrar que son irreprensibles era en su manera de conducirse con las demás personas. Menciona, es necesario que sea justo. Como está al frente de la iglesia, como administrador de la obra de Dios, es necesario que él sea justo, que se comporte de una manera con las personas, con la iglesia, con su sociedad, que nadie le diga, ¿sabes qué? Es que creo que ofendiste a esta persona, o se te pasó la mano aquí, o mira que lo hiciste sentir así, o estás aprovechándote de esto y él, no sé, diferentes cosas. Pero también es necesario que sea irreprensible, dice el versículo 8, sin hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo y santo. Esta palabra santo también se traduce como, se me perdió. Santo tiene que ver con la manera de nosotros llevarnos o ser con Dios, es decir, con nuestra relación con Dios. Entonces, una persona que es íntegra, un líder que es íntegro, debería conducirse de manera correcta con las personas y de manera correcta con Dios. Entonces nadie le debe de reprochar que no está teniendo su tiempo con Dios, que no está leyendo la Biblia, que no se está preparando, que no está orando. Entonces la persona, primero dice Pablo a Tito que los líderes de la iglesia primero deben de ser íntegros, no se les debe reprochar nada en su justicia, en su santidad, en su manera de conducirse con las personas y en su manera de ser con Dios.
La segunda característica o la segunda cualidad, hermanos, es que un líder debe de ser definido por el dominio propio. Dominio propio. Después del versículo 7, Pablo da algunas características, cualidades de un líder que no es íntegro. Y si me ayudan a leerlo, el 7 dice, ¿sí lo tienen? ¿No? Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Esto quiere decir que es lo contrario a alguien que tiene dominio propio. La palabra soberbio o soberbia es definida por la Real Academia Española como el apetito desordenado de ser preferido a otros. El hombre soberbio es arrogante, sabe en su propia opinión y terco, y se complace a sí mismo. Después dice iracundo, contrario al término amable y pacífico, es de temperamento irritable, vengativo, no tiene paciencia. Y se comenta que el término hace referencia a una ira permanente, una actitud iracunda es alimentada por la persona. Después dice pendenciero, significa alguien violento, dado a los golpes. El líder que tiene dominio propio siempre sigue el ejemplo de Cristo. ¿Cómo enseñó Cristo? Con el ejemplo, con el servicio y siendo humilde, no a la fuerza. Después dice codicioso, ladrón, contraste con aquellos líderes que lo hacen por ganancias deshonestas. Más abajo Pablo dice que hay unos que están en el ministerio porque tienen pues dinero. Okay, entonces, la falta de dominio propio o autocontrol, algunos dicen que es autocontrol también, debe de ser una característica o una cualidad que defina a los líderes que están en el ministerio, dominio propio. Y pues siempre nos hacemos estas preguntas: ¿por qué no puedo adelgazar? ¿Por qué no puedo quitarme este mal hábito? ¿Por qué no puedo salir de esta deuda? ¿O por qué no me alcanza el tiempo? Esos son, si tenemos estas preguntas muchas veces, todo el tiempo, es porque a lo mejor no estamos reflejando un dominio propio, no estamos controlando lo que tenemos, no estamos dominando. También se refiere, y Pablo se refiere más, a que una persona debe de tener dominio propio porque no se deja influenciar por el pecado, domina su carácter, domina. ¿Y ustedes cómo creen que Jesús pudo llegar a tener dominio propio? ¿Cómo? Él demostró dominio propio en toda su vida y especialmente en el Getsemaní, cuando los soldados lo golpearon y él podía hacer algo, pero se contuvo, se dominó a sí mismo. Y me gustó lo que dice por aquí, que encontré, dice que su mente, su corazón, su voluntad estaban siempre sometidos al Espíritu. Esta es la forma en la que nosotros podemos pues, tener dominio propio. Y somos responsables de nuestra conducta. Y la Biblia dice eso, que somos responsables de nuestra conducta, de cómo nos conducimos con las personas, con Dios, con nosotros mismos. Y alguien dijo esto, que las personas que dicen no puedo, y las personas que dicen sí puedo, las dos tienen razón. Porque siempre nos predisponemos a lo que va a pasar. Decimos, es que tengo este pecado o este mal hábito que afecta mi comunión con Dios, o mi tiempo, o mi forma de estar en las clases, y pues la naturaleza es pecaminosa y todo esto, entonces no vamos a poder. Pero si sometemos todo lo que tenemos, toda nuestra conducta, todo nuestro ser al Espíritu Santo, como lo hizo Jesús, podemos llegar a tener, ¿cuál? Dominio propio. Bueno, la tercera es ser un líder generoso. ¿Alguien me ayuda a leer el versículo 8? Ser un líder generoso. Sin hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Ok. Generoso quiere decir que está en tendencia a ayudar a los demás y dar las cosas propias sin esperar nada a cambio. Ese es ser generoso. Y Pablo dice que los líderes de la iglesia de Creta necesitan ser generosos porque hay líderes que no son generosos, porque están en el ministerio para sacar provecho.
Y la manera de vivir en la iglesia de Creta de las personas que no son cristianos, pues siempre es de mentira, siempre es de satisfacer a sus propios pensamientos, sus propios cuerpos. Entonces, Pablo dice que para que alguien sea líder de la iglesia de Creta, necesita ser generoso. Y menciona esto de debe ser hospitalario, hospedador. Y esto literalmente significa que alguien o amor a los forasteros o amor por los extraños. Y siempre que han recibido a personas en su casa, ¿cuántas veces? Muchas. ¿Qué es lo que pasa con nuestros papás? Le dan lo mejor, la mejor cama. Si solo hay una cama y llegan 5, pues le dan la cama. Si son 5 panes y ellos son 5 y llegan 3, pues le dan los panes a ellos. Pablo quiere que los líderes de la iglesia sean desprendidos de lo que tienen, puedan dar a los demás, no solamente con los cristianos, sino con la sociedad. Deben de distinguirse y deben de ser contrarios a la sociedad, al mundo. Entonces, los líderes de la iglesia deben de ser conocidos por su generosidad, y esto era lo que los debía distinguir, lo que los debía definir. Porque cuando damos, ¿qué pasa? ¿Cómo nos sentimos? Pues bien. O cuando nos dan, también. Felices. Bueno, es la capacidad de desprenderse de lo que uno tiene. ¿Cuántos de ustedes han sido generosos esta semana? Varios, sí. Eso. La última es ser un líder capaz de enseñar las buenas nuevas. ¿Alguien me ayuda a leer el versículo 9? Fuerte. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen en que están equivocados. Ok. Antes Pablo mencionó el carácter que debe definir a los líderes de la iglesia, y hasta este punto pues él habla de las habilidades que debe de tener el líder de la iglesia, y ya dice que debe de ser apto, debe de retener la palabra, porque si siguen leyendo el 10, porque hay muchos, si los que lo tienen lo leen conmigo, el versículo 10, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. El 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces, es necesario que los líderes de la iglesia de Creta sean capaces de enseñar las buenas nuevas, de enseñar el evangelio, que era lo que Pablo le había enseñado a Tito y que era lo que los apóstoles habían enseñado en las iglesias. Deben de animar a otros de modo que el corazón y la voluntad de ellos sean inclinados al servicio del Señor. Y para ello los líderes necesitan conocer la palabra de Dios. Necesitan refutar, dice también que deben de exhortar y refutar estas enseñanzas que pues son equivocadas. Entonces ellos necesitan conocer y deben de ser estudiantes de la palabra de Dios. Por eso estamos aquí. Y hermanos, pues hasta aquí hemos visto cuántas cualidades. 4. ¿Me ayudan a leerlas? Dice: ser un líder con dominio propio, ser un líder generoso, ser un líder capaz de enseñar las buenas nuevas. Pues estos eran los requisitos para las iglesias de Creta. Eran los requisitos y las cualidades que tenía que ver Tito, y eran las cualidades que quería Pablo para la iglesia, para estos líderes. Y siempre que leemos estos pasajes, casi siempre los atribuimos a los pastores. A ver si mi pastor, a ver si este hermano tiene estas cualidades. Y muy pocas veces nos dedicamos a pues ver si nosotros tenemos estas cualidades. Ver si yo
soy una persona que se define como alguien que es íntegro en su manera de vivir con Dios y con las personas, o es generoso, o está preparado para enseñar el Evangelio, o tiene dominio propio. Por eso, hermanos, pues les tengo unas preguntas, ya para terminar. ¿Cómo te definirías hoy? ¿Cuáles de estas cualidades te faltan para ser un líder de Dios? De acuerdo a estas cualidades que pidió Tito a los cristianos en Creta, ¿serías aprobado? ¿Cómo te definen las demás personas? ¿Cómo te define Dios? ¿Estás siendo íntegro en tu manera de tratar a las personas? ¿No hay nada que reprochar de las personas, de los maestros? ¿O estás siendo irreprensibles en tu relación con Dios, en tu devoción con Él? ¿Qué tan generoso eres? ¿Qué tan autocontrol o qué tan dominio propio hay en ti, en mí? ¿Y qué tanto estamos cuidando nuestros estudios aquí en el seminario, nuestras tareas, todo lo que debemos de hacer? Hermanos, somos administradores de la obra de Dios y como líderes ya estamos en el ministerio. Entonces, la invitación y el llamado de Tito, de Pablo, de Dios, que nos hace en esta hora es que, pues, hagamos una, ¿cómo se dice?, introspección en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra mente, y que evaluemos qué cualidades nos definen. Y si no nos definen alguna de estas cualidades, pues decidamos hoy el esforzarnos y tomar acciones, y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a poder, para que las personas nos definan por ser unos líderes irreprensibles, generosos, que tenemos dominio propio y que estamos capacitados para el ministerio. Hagamos un compromiso con Dios. Está bueno. Digámosle que queremos ser identificados con estas cualidades y que pues no queremos ser reprochados por nada. Que la conducta, que nuestra manera de tratar a las personas y de ser con Dios pues pueda ser aprobada para que podamos ser líderes, que llevemos el Evangelio y que adoremos a Dios con nuestras vidas y que enseñemos a las personas a adorar a Dios con sus vidas. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque pues tú nos recuerdas en tu palabra cómo estamos, Señor. Nos recuerdas lo que nos define, Señor, y lo que no nos define. Y, Señor, en esta hora queremos pues pedirte ayuda para cambiar ciertas cosas que tenemos en nuestra vida, Señor, que a lo mejor no nos hemos conducido bien ante las personas, en nuestra devoción contigo, en nuestra tarea en el ministerio, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos des fortaleza y que tu Espíritu Santo pueda llevarnos a cambiar cada día y a ser aprobados por ti todo el tiempo, Señor. Queremos alabarte y queremos adorarte en todo. En el nombre de Jesús, amén.